Buenos días chicos, hoy día es domingo de resurrección y estamos tan gozosos de este día porque recordamos que nuestro Señor Jesús resucitó entre los muertos, ahora es libre totalmente, nosotros gracias a Él, nosotros podemos ser libres del pecado y por gracias a Él también nosotros somos salvos. Bien, vamos a continuar el devocional de hoy día. Al día de ayer ya terminamos con Gálatas. Hoy día nos toca, según lo que estamos haciendo con los chicos, toca Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por hoy día, Señor, que hoy día recordamos el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, en la cruz del Calvario. Padre Celestial, muchas gracias por ese sacrificio que tú diste, Señor, ahí. Gracias por la salvación de tus hijos, Padre Celestial. Gracias por haber llevado a cabo esta obra tan maravillosa que tú hiciste, Padre, porque solamente en ti nosotros tenemos esperanza, Señor, de vida. No hay nada más que eso, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, Señor, una vida recta delante de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones por cada pecado que tú conoces, Señor, que hay en nosotros, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes, Señor, hoy día a comprender y poner en práctica tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces con nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bien, vamos a leer Mateo 16, del 13 al 20. Voy a leerlo en la versión Las Américas, la confesión de Pedro. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y alguno de los otros profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que él era Cristo. Bien, aquí continuamos con una pregunta que al comienzo lo hace Jesús a sus discípulos. La pregunta es, ¿qué dicen los hombres que yo quién soy? Quería saber eso. No se estaba preguntando. Y la respuesta que aquí dicen es que muchas personas pensaban que él era un profeta más como Isaías, como Juan el Bautista, Elías, como cualquier profeta que se ha visto en el Antiguo Testamento. Ellos pensaban que era un profeta más que había venido para profetizar y nada más para dirigirle el pueblo de Israel como anteriormente lo hacían, pero ellos no tenían ese no pensaban que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, el Salvador de Israel. Eso no pensaron ellos solamente pensaban que él era un profeta que había venido, que hace buenas cosas, que es un sabio maestro, ni nada más. No pensaban que él era el Mesías ni el Hijo de Dios, para nada. Es solamente un profeta de lo que, como anteriormente han venido, un profeta más que ha venido ahora al pueblo, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pedro le responde, ¿no? Cuando Jesús le pregunta, y entonces ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús quería saber qué pensaban sus discípulos acerca de esto. Y el único que responde aquí es Pedro. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Jesús en el versículo 17 le dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta declaración que hizo Pedro fue muy impresionante porque fue una revelación que aquí mismo dice Cristo, que Dios Padre le dio
esa revelación a Pedro, ¿no? Por eso que él le dice, bienaventurado eres Simón, porque la mayoría del pueblo de Israel pensaba que solamente era un profeta más del montón, ¿no? De los profetas que han venido anteriormente. Nunca llegaron a pensar que era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, versículo 18. Dice, yo también te digo que eres tú, Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Aquí muchas veces este versículo se usa para que la Iglesia Católica lo utiliza mucho esto para que digan que el primer papa es Pedro, cosas así, ¿no? Pero aquí tenemos que tener algo con mucho cuidado, ver bien el contexto de este versículo, ¿no? Porque aquí dice, yo también te digo, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora, cuando dice sobre esta roca, ahí dicen muchos que esta roca es Pedro, ¿no? Pero recordemos que Pedro en realidad quiere decir piedra, no es una roca, es una piedra. Pero vayamos más a fondo, revisando lo que dice en Efesios, versículo 2, del verso 19 al 20. Efesios 2, del verso 19 al 20, en la versión Las Américas, voy a leer. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El versículo 20 es lo más importante. Están edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús es la base, y esa base está en un fundamento que es las enseñanzas que nos han enseñado los profetas y los apóstoles, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la base sólida y la piedra sólida es Cristo. A eso se refiere ese versículo, que todo está basado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Así que recordemos bien esto, chicos. La familia de Dios, la iglesia a la que nosotros asistimos, tanto la iglesia visible como invisible, la visible la que nosotros vemos, y la invisible donde vemos que hay más hermanos en Cristo de otras congregaciones, así. Nosotros tenemos que recordarnos siempre esto, que nuestro fundamento principal son los apóstoles y los profetas. Es por eso que muchas veces decimos actualmente, en la época moderna, que ya no existen apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque si eso siguiese, entonces la Biblia se tendría que volver a escribir, o seguir escribiendo, ¿no? Mejor dicho, seguir escribiendo, porque el fundamento sólido de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Si hay más apóstoles, si hay más profetas, entonces este fundamento se tendría que seguir escribiendo. La Biblia se tendría que seguir escribiendo por lo que enseñan estos nuevos apóstoles, entre comillas, esos nuevos profetas. Y eso ya no está, porque ya se cerró totalmente la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya no hay ningún otro nuevo profeta ni otro nuevo apóstol que sea como los apóstoles que anteriormente hemos visto en la palabra de Dios, como los profetas que nos enseña el Antiguo Testamento. Ya no hay. Es por eso que siempre hacemos énfasis en eso, que los apóstoles y los profetas que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Sus enseñanzas, todo lo que nos dicen, está en la palabra de Dios. Solo eso. Ese es el fundamento para nosotros, para la iglesia de Cristo. Bien, vamos a seguir. Vamos a regresar en Mateo 16. Bien. Dice después, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí voy a leerlo en la versión
textual lo que dice. En Mateo 16:19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Esta es una autoridad que va más allá para los apóstoles, que cuando ellos hacen una declaración, eso ya se ha hecho directamente en el cielo, porque ellos tienen esa autoridad de declarar y que se ha hecho. Por ejemplo, en el libro de Hechos vemos una historia muy peculiar donde hay un grupo de esposos que quieren dar una ofrenda, ¿no? Pero esa ofrenda es muy ridícula. Por ejemplo, es como que una ofrenda que no es con amor, que no es con gratitud hacia Dios, sino que es una ofrenda donde ellos la dan y la dan mal, la dan de una forma deshonesta, no agradando a Dios. No me acuerdo bien todo el contenido de ese texto, pero ahí el apóstol Pedro le dice: entonces ustedes van a morir por haber hecho estas cosas tan así, tan a la ligera, no tuvieron ningún temor de Dios, nada de eso, y ellos automáticamente fallecieron. Es así la autoridad de los apóstoles que tienen. No, es por eso que dice de esta forma este versículo. Después dice en el versículo 20: entonces ordenó a los discípulos que a nadie le dijeran que él era Cristo. Bueno, Cristo siempre pedía esto, aparte de no solamente a sus discípulos, también a las personas que él curaba, sanaba, también pedía esto. Y lo hacía de una forma, más que todo, para que no se... Bueno, habrá habido muchas cosas que el Señor habrá querido hacer, pero siempre que él sanaba a una persona con una enfermedad bien grave, siempre esta persona contaba a los demás con su testimonio, todo, y mucha gente creía cada vez más y más. Así que bueno, viendo todo este texto, la enseñanza que podría sacar de acá, algo aplicativo para nuestras vidas, es ver en qué nosotros creemos, ¿no? ¿Creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, o como Simón, o creer que Jesús es una persona que solamente fue un profeta o solamente fue un gran maestro, pero no fue el Mesías, nuestro Salvador? No, tenemos que tener cuidado cuando una persona dice, no, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, ahí el apóstol Pablo hace una defensa contra una enseñanza que se estaba dando en contra de la resurrección de Cristo. Muchas personas decían que Jesús no había resucitado, pero él decía: si es que Jesús no ha resucitado, entonces vana sería nuestra predicación. Entonces, ¿para qué predicamos si es que pensamos que Jesús no ha resucitado? No habría ningún sentido. Estaríamos totalmente no habría sentido de nuestra vida como cristianos. Ya no nos llamaríamos cristianos, porque eso es lo que nos sostiene. Nuestra esperanza está en que Jesús ha resucitado y que va a venir por segunda vez, y nosotros vamos a estar con Él. Cuando nosotros también vayamos algunos a morir, vamos a resucitar entre los muertos en la segunda venida de Cristo, ¿no? Así que y otra más que yo podría dejarles a ustedes es: ¿sobre qué está cimentada tu vida? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre algún deseo, sobre alguna otra cosa? Recordemos siempre que la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Es la que nos dirige a nosotros. Es la palabra de Dios la que guía mis caminos, es lumbrera hacia mis pies, que guía mis caminos, guía mis pasos. Dice en la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. También dice otro versículo: yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardemos siempre la palabra de Dios, porque es un arma muy importante que tenemos los cristianos. Memoricemos versículos que sean tan importantes, porque muchas veces los versículos que nosotros memorizamos nos ayudan muchas veces a evangelizar. Ya no vamos a tener que sacar nuestras Biblias en algunas ocasiones para predicarles, es decir, sacarlo de frente a la persona que queremos evangelizar. Necesitamos ser personas de testimonio
y poder evangelizar a más personas, porque esa es la gran comisión que nosotros tenemos. Jesús dijo, id y haced discípulos. No dijo, si es que se te nace, hazlo, sino que es un mandato. Nosotros, así como alguien se tuvo que salir de la zona de confort, salir de esa comodidad que él tenía en predicarte, así también tú hazlo. Ahora vamos a tener más tarde una reunión y sería muy bonito, o después, ¿no? En las otras reuniones que tengamos, sería muy bonito que invitemos amigos a que escuchen más de la palabra de Dios. Y esto, no confíes mucho en ti mismo, sino confía en el Señor. Tú déjale la palabra a ellos y esa palabra va a actuar en su vida. He tenido tantos amigos que he podido invitar y yo, por así decirlo, yo pensaba que esta persona no iba a llegar, pero al final llegaba a la iglesia. Y es que Dios lo hace, no eres tú, solamente eres un instrumento, pero verdaderamente es el poder de Dios a través de su palabra, porque recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser iguales. No te avergüences del Evangelio porque esto es poder de Dios, no es un poder ordinario, sino extraordinario que sobrepasa todo entendimiento del hombre. Bien chicos, aquí les dejo con este devocional. Espero que puedan leerlo en sus casas y lo puedan meditar en su vida. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer también, ¿no? No es que no estén haciendo nada, pero en el tiempo, separen un tiempo para poder dedicárselo más a Dios. Nos vemos.